Hola, ¿qué tal amigos? Quien les saluda cordialmente es su servidor José Manuel García desde Bogotá, en la República de Colombia. Quien me acompaña allí al lado, Félix Polanco desde República Dominicana, un país tropical, un país caribeño. Hola Félix, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Bueno, aquí estamos ya listos para indagar, debatir todo lo que es la información deportiva y también un saludo a todos los contactos, las personas que nos pueden observar aquí en esta pantalla maravillosa. Excelente, claro que sí. Todo muy, pero muy bien. Desde casa, tranquilos, concentrados, enfocados en salir adelante a pesar de las circunstancias adversas que vive hoy en día la sociedad a nivel mundial, pero aquí seguimos en lo nuestro, hablando de deporte, deporte, deporte y más deporte. ¿Por dónde? Por aquí, por Frecuencia Deportiva 757, así mira, como el avión, el 757 despegando. Hoy vamos a hablar de baloncesto, del baloncesto venezolano, que tiene muchísima historia, que ha tenido grandes momentos históricos que muchas veces pasan de ser percibidos, que la gente los ignora, que la gente no los conoce. Y resulta que junto al béisbol es una de las disciplinas que le ha dado muchísimas glorias y muchísimos triunfos al deporte venezolano. Entonces, ¿qué te parece hablar hoy de baloncesto? ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no hablar de baloncesto? Si baloncesto también es un deporte popular, un deporte muy practicado, y no solamente en este continente, sino a nivel mundial. El baloncesto es un deporte que llegó para quedarse. Hablando de reseñas históricas, es un deporte norteamericano. Yo en la universidad, cuando estudiaba educación física, bueno, analizando que el baloncesto fue un deporte que se fue elaborando poco a poco. Llámese en el sentido de, bueno, varias personas inventaron un aro eh, en base de cesta y lanzaban pelotas allí. Entonces de ahí fue el origen, cómo el baloncesto se fue desarrollando, se fue evolucionando como un deporte. Y vemos lo que han logrado. Eso fue el siglo antepasado, que fueron los primeros inicios del baloncesto como deporte colectivo, deporte que mueve multitudes. Sí, totalmente. Es un deporte con muchísima tradición, con más de 100 años de creación. Me acuerdo que, si mal no recuerdo, perdón, fue James Naismith el creador del baloncesto. Lo veía cuando cursé educación física en la primaria y en la secundaria. Siempre nos mandaban a hacer ese trabajo y nos explicaban todo el proceso de evolución del tema del baloncesto. Un deporte altamente competitivo, con muchísimo desgaste físico, de verdad, y vemos allí la fortaleza física que tienen los jugadores, a pesar de que no es un deporte como una cancha de fútbol, que tú ves una cancha de fútbol y dices, oh, es muy grande, te toca correr mucho, pero el baloncesto es una cancha más pequeña, pero son, eh, ¿cómo te digo yo? Son dinámicas de desplazamiento de la parte física corta, muy rápida y wow, las rodillas de los basquetbolistas por algo con el tiempo siempre comienzan a pasar factura, porque el desgaste físico es grandísimo, grandísimo. Coincido contigo. Bueno, entrando en materia, quiero que hagamos un recorrido a lo largo de esos grandes hitos del baloncesto venezolano para que conversemos, para que recordemos algunas memorias y desde acá, desde Frecuencia Deportiva, darle un poquito al debate, ¿te parece? Recuerdo que en esa época, bueno, te cuento, yo recuerdo que en esa época en Venezuela, a principios de los años 90, muchos equipos de baloncesto, te voy a hablar de Marinos de Anzoátegui, que es que es el equipo de mi estado natal, hicieron unas inversiones enormes en lo que fue contratar jugadores de la NBA, jugadores norteamericanos. Por nombrarte un caso, Anthony Mason, que para descanse, jugó en la Liga Profesional de Baloncesto en Venezuela. Harold Killing también jugó. Eh, Sam Shepard, que, bueno, que jugó en la selección de Venezuela y también fue un gran basquetbolista conocido que como, tiene récord en con, lo que es la liga. conocido como el mago Sam Shepard. Sí, Sam Shepard, tremendo jugadorazo. También vemos también a este jugador que jugó en Guayquería, no recuerdo exactamente el nombre, que lanzaba los tiros libres con una sola mano. No sé si tú te acuerdas, no Claro, recuerdo el nombre sí, ese, exactamente. ya te voy a decir el nombre, cómo se llamaba él.
Rubén Nenhart se Sí, llamaba él, punto para Rubén eh, Nenhart. ese mismo, ¿no? Mira, y muchos basquetbolistas venezolanos. Vemos el caso Claro, del Carrupanero, el Jabao, Javier Estaba. Vemos también Iván Olivares, que por cierto, correcto. él está en el Salón de la Fama, en la universidad. ¿En cuál Creo que fue universidad? creo que fue la Universidad de Ohio, si Ok, mal no recuerdo. Está en el Salón de la Fama como jugador de baloncesto. Él se graduó de administrador de empresas, de administración de empresas, perdón, bueno, la misma carrera que estudié yo. Y también, mira, muchos casos. Iván Olivares, como te comenté, Víctor David Díaz, que lo conozco en persona, que es el, bueno, es el basquetbolista que más veterano, que jugó como hasta creo que casi a los 50 años jugó baloncesto profesional. Vemos también el caso de este jugador emblemático, Oscar Torres, que jugó en la NBA. sí, no, y con el caso de Víctor David, bueno, adelantándonos un poco en lo que va a ser el debate que vamos a hacer, la conversación, Víctor David es una persona muy humilde, un excelente jugador. Yo he tenido la oportunidad en su momento cuando estaba activo de verlo en Caracas jugando. Él también tuvo la oportunidad de jugar en Estados Unidos, más a nivel universitario, en ligas no profesional, sino en otro nivel, y un hombre récord, un excelente jugador, su familia siempre lo ha apoyado, una persona muy querida en Caracas, excelente, y un hombre récord, tiene un gran récord también de puntos, tiene buenos números, muy buenos números. Quería acomodar ese detalle allí de Víctor David Díaz. Sí, y también te comento, mira, el baloncesto venezolano tuvo un impulso gracias a los medios de comunicación de la época. Si mal no recuerdo, mira, Venevisión y RCTV, bueno, ese canal extinto, ellos se peleaban por los derechos de transmisión, Correcto. que hasta, por cierto, hubo hasta un proceso legal sobre eso, recuerdo, por allá por los años 92, 93, pero eran juegos muy sabrosos. Claro, Mira, eso, ahí te doy mucho la razón porque eso ayuda a ampliar el espectro de conocimiento y de práctica por parte de una sociedad, porque llega a todos los estratos o las clases sociales, como quieras llamarlo, de una sociedad. Y eso es cierto, habían más de dos canales, estaba Venevisión y estaba RCTV, ya luego viene el nacimiento de Meridiano Televisión, los medios impresos también, los periódicos, lógicamente, para ser más precisos comienzan también a darle difusión al baloncesto. Y tú decías algo que me parece que es interesante. Tú al comienzo de tus palabras mencionabas el tema de a principios de los años 90. Y esto se da a la postre porque recordemos que en la NBA hubo una explosión brutal de crecimiento en los 80 por una inversión y por un cambio de foco que hubo dentro de la NBA. Y eso se dio con este tema de Larry Bird y de todos estos grandes jugadores que cambiaron el formato, cambiaron el proceso de juego, de espectáculo, de todo, de todo. También estuvo esa época de los 80 que fue muy brillante, y eso fue creciendo y se fue expandiendo a nivel mundial, y Venezuela, que tenía una muy buena relación con todo el tema de los Estados Unidos a través del béisbol, tuvo esa posibilidad de absorber esas características del tema del baloncesto, y bueno, hubo un crecimiento en Venezuela grandísimo, grandísimo, siendo un deporte practicado, algo que siempre hemos conversado, en las clases sociales bajas, o sea que caló muchísimo en los barrios, como popularmente se le dice en Venezuela. Y bueno, empezó ese deporte a meterse allí de una forma que caló, porque es un deporte que, así como el fútbol, no requiere de tanta elaboración para ser practicado. Solamente colocas un aro con su tablero respectivo, una pelota que tenga las condiciones mínimas por lo menos para que rebote, y se juega un 3 para 3, como dicen popularmente en una zona popular, como, el como 21. se juega un 21, juegas un reloj, haces una competencia de lanzar de tiros libres. En Barcelona, en el estado de Anzoátegui, en cualquier esquina, en una capillita, en una plazoleta, como le dicen allá, se juega baloncesto. Mencionabas el equipo Marinos de Anzoátegui, me da mucha risa internamente porque yo soy nacido en la ciudad de Caracas, criado en la ciudad de Caracas, pero tengo un fuerte anclaje en el estado de Anzoátegui porque mi familia paterna es de allá. eh, Pasaban largos periodos de vacaciones en el estado de Anzoátegui, cada puente, fin de semana, si había la oportunidad de viajar para Anzoátegui, de una, me embalaba y me iba para allá, para mi oriente, como le decimos allá, el oriente venezolano, y yo soy
fanático 100% de Marinos de Oriente, como se llamaba en un momento, luego hubo un cambio en el nombre de la franquicia, se llama Marinos de Anzoátegui, y súper fanático, y siempre tuve ese conflicto en Caracas, que me decían, tú eres un vendido, ¿cómo tú vas a ser de Marinos si tú eres de Caracas? Tienes que apoyar a Cocodrilo, y no sé, era un tema que yo el baloncesto seriamente lo conocí fue en el estado Anzoátegui. O sea, fue algo que lo viví, lo experimenté, lo jugué. Nosotros como venezolanos tenemos una cultura, que no sé si lo recuerdas, que uno tiene que ser, cómo se le diría? Como integral. ¿A qué me refiero? Uno, en las zonas populares, uno tiene que jugar fútbol, béisbol y baloncesto obligatoriamente. Tiene que estar el pack incluido. Me explico. O sea, nosotros, temporada de fútbol, jugamos fútbol. Temporada de baloncesto, jugamos baloncesto. Temporada de béisbol, jugamos béisbol. Entonces uno en las zonas populares, uno juega los tres deportes. Uno es un atleta integral, hermano. Sí, claro, uno se adapta a la coyuntura, ¿no? Tú sabes que yo acordándome de tu relato, yo recuerdo que el periodista Oscar Llanes, que es para descanse, él decía en uno de sus reportajes que el baloncesto en los años 60 era un deporte fastidioso. La gente no lo veía porque no tenía difusión. ¿Qué pasa? A partir de los años 80, cuando la NBA hace esas inversiones en lo que es los medios de comunicación, el deporte tiene un salto a nivel latinoamericano. Recuerdo, bueno, la época de los Celtics de Boston, el equipo más ganador de la NBA, que estaba Larry Bird, que, bueno, una gloria del Correcto, deporte, de baloncesto, y de ahí es, oye, cuando empieza el baloncesto ya agarra esa fama internacional, y ya no es un deporte ya fastidioso, correcto. ya es un deporte ya de, ¿cómo te digo?, de masa, pues, y mayormente las zonas populares, los barrios, son las zonas donde más el deporte se practica y son los lugares donde vienen los talentos, las estrellas. Correcto, ¿no? Y tú mencionas el caso de Larry Bird, que yo también hacía mención de él hace algunos minutos, y Larry Bird pasó a ser una bandera también, de una otra forma, por todo este tema racial en Estados Unidos, de la comunidad blanca, porque dentro del baloncesto predominaban las estrellas de origen afro, por así decirlo, Magic Johnson, Karl Malone, Karen Abdul-Jabbar, todos esos jugadores de esa época, y salió Larry Bird, un muchacho de un pueblo blanco, pero bueno, hasta los tuétanos, por así decirlo, y pasó a ser una bandera de esa comunidad, y los juegos comenzaron también a tener una dinámica distinta también, entonces se popularizó muchísimo, muchísimo, muchísimo en todos los Estados Unidos, vino esa explosión a nivel mundial, ese crecimiento que tú mencionabas, y bueno, recordemos allí, el más grande de la historia, a mi juicio, Michael Jordan. Según un estudio que se hizo hace muchísimos años, el atleta o el deportista más conocido a nivel mundial. Hicieron una encuesta y tú te ibas a un barrio, en un suburbio de China, por allá, y sabían quién era el hombre ese que salía flotando. Michael Jordan, MJ. No, es impresionante. Mira, yo recuerdo allá por los años 90, yo todas las noches, yo estaba muchacho, yo tenía como, qué sé yo, 12 años, yo estaba estudiando en la escuela y yo no me perdí un juego de Chicago Bulls. Mira, eso era una religión. Verlo con mi papá, con mi hermano que estaba pequeño, verlo con mi tío. Mira, va a jugar Chicago Bulls de la NBA con Scottie Pippen, Michael Jordan, Dennis Rodman, el Gusano, contra Miami, bueno, el equipo de Patty Ewing. Mira, eso era un espectáculo. Era Claro, sabroso ver esos juegos. Entonces, claro, los medios de comunicación, y también recuerdo mucho las barajitas, no sé si tú te acuerdas, Gonzalo, claro. bueno, mira, era, claro, el baloncesto tuvo un marketing y ahí fue cuando el baloncesto se disparó como deporte, llámese popular, deporte mundial, porque hasta en África lo juegan, en Asia también. Es un deporte que ¿cómo te digo? Se amplió. No es como el béisbol, que el béisbol solamente se juega en ciertos países, pues llámese en Asia se juega en Japón, en Corea del Sur, aquí en Latinoamérica se juega, bueno, Estados Unidos, que es el país de origen de ese deporte, aquí en República Dominicana, en Puerto Rico, que es un país que le pertenece a Estados Unidos, una isla, Venezuela, una parte de Colombia, eh, mira, y más nadie. Cuba, bueno, pues sabes que el béisbol cubano también bajó por el régimen que tienen de gobierno. Entonces vemos que el béisbol no es un deporte que ha calado
como el fútbol, que es el deporte principal, el deporte mundial, el más jugado, y el baloncesto. Vemos también, claro, por los recursos, sabes que jugar béisbol es muy costoso, debido a los uniformes, a llámese el deporte como tal, pues, los gastos, la inversión que tiene que haber. Y el baloncesto fue un deporte que caló en las zonas populares, caló en las barriadas, y es un deporte que llegó para quedarse. Mira, yo estaba viendo un caso de Cal Herrera, aunque no nació en Venezuela, él nació en Trinidad, pero él se crió en Venezuela desde muy niño. Creo Correcto, como que es como que llegó como a los 5 años, si más, o un poquito menos. Y él vivió en un barrio de Caracas peligrosísimo, Petare. No sé, bueno, si tú lo conoces. correcto, claro que sí, totalmente cierto todo lo que dices. Y entonces él, claro, viendo su talento, porque era un jugador defensivo, era muy bueno en los rebotes, y entonces llama la atención. Y entonces muchos equipos lo fueron, lo guiaron y le dieron la oportunidad. Yo recuerdo que en esa época Venezuela tiene un convenio con Estados Unidos, que a esos muchachos de barrios, bueno, de barriadas populares, le pagaban la beca para que estudiaran en Estados Unidos. Y ahí se capacitaron. El caso nombraste uno, Iván Olivares, que para mí es uno de los mejores basquetbolistas venezolanos en la historia. Y no ha sido reconocido. Que yo, claro, yo no entiendo. ¿Cómo es posible que las glorias deportivas no se reconozcan en vida? ¿Van a esperar que se mueran para que lo reconozcan? Mira, Iván Olivares para mí ha sido, cuidado si el tercero o el segundo mejor basquetbolista venezolano, en mi opinión. No sé cuál es tu opinión sobre eso. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y eso es algo que vamos a ver más adelante, ya que vamos a entrar en materia y nos disculpan un poco lo extenso del inicio. Pero sí, Iván Olivares también tiene su podium ganado en la historia del baloncesto venezolano. Coincido también contigo en el tema de que muchas veces las instituciones públicas y privadas esperan que los deportistas ya no estén físicamente con nosotros, que fallezcan para poder rendirle un homenaje, si acaso, porque muchas veces se mueren y ni siquiera después de muertos reciben aunque sea un mínimo homenaje. Entonces allí coincido contigo en el tema y sí, el baloncesto es un deporte que se ha expandido por todo el mundo, que llegó para quedarse, que en otras ubicaciones geográficas le han dado su toque también. Podemos analizarlo en otro momento. El baloncesto europeo se juega muy diferente al baloncesto norteamericano, tiene otra dinámica de planteamiento técnico y estratégico totalmente diferente. Lo vemos en selecciones como Yugoslavia, por colocarte un ejemplo. Lo que tú mencionabas de Cal Herrera también es cierto, fue una estrella. Vamos a ver un poco de su historia a continuación y con el detalle de que antes de llegar a los Estados Unidos él pasó por el Real Madrid en España, en esa época también. Reitero nuevamente, el tema del baloncesto europeo también ha venido en crecimiento y tiene una dinámica totalmente diferente. Y bueno, entremos en materia, hagamos un breve repaso por esos hitos históricos de la selección venezolana de baloncesto, ¿vale? Perfecto, bueno, el primer hito histórico reciente en estos últimos 20, 30 años, a mi juicio, creo que coincidimos, lo conversábamos antes de hacer esta grabación, fue el Campeonato Sudamericano de Baloncesto de 1991, que fue disputado en la ciudad de Valencia, en Venezuela, del 18 al 26 de mayo de ese año, y se hicieron en el Fórum de Valencia, un sitio que ha albergado grandes clásicos históricos del deporte en Venezuela, específicamente en el baloncesto, y Venezuela quedó campeona en ese evento deportivo frente a la selección de Brasil que tenía un trabuco también. Mira, allí estamos viendo los países participantes, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Países, no todos potencias en la disciplina, principalmente Argentina, Brasil, Venezuela, si acaso un poquito allí la selección de Uruguay, pero en esta región, en ese deporte, sí es un poco diferente el tema. Aquí tenemos la fase de grupos, el sistema de competición eran 8 selecciones donde jugaban todos contra todos. Allí tenemos la primera fase de grupos, donde en el primer lugar quedó Brasil, de segundo Venezuela, tercero Argentina, Uruguay, casualmente los países que te estaba mencionando, como es la dinámica de ese deporte acá en la región. Entonces, bueno, allí fue avanzando luego a la siguiente ronda. Aquí vemos un poco los juegos. Aquí vemos ya la parte final. Brasil, Uruguay gana Brasil 108-102, Argentina 102, Paraguay 57, Venezuela 108,
Perú 45, una paliza, una avasallante, Colombia, Ecuador, y bueno, la gran final, donde yo me acuerdo que ese juego, creo que fue Gabriel Estaba, no lo tengo tan fresco en la memoria en este momento, creo que fue un tiro de tres y mató la partida, ganamos por un punto frente al gigante de Sudamérica, la selección de Brasil, y mira, así quedó el cuadro final, Venezuela, Brasil y Argentina en los primeros tres lugares, Uruguay en el cuarto lugar. Aquí tenemos las marcas, más puntos en un partido, casualmente fue en la final, donde fue 122-121, menos puntos en un partido. El juego de Colombia y Perú, más puntos en un partido. Aquí tenemos la estadística. Y bueno, también tenemos otras estadísticas allí. Al año siguiente se hizo en la ciudad de Guaratinguetá, en Brasil, en el año 1993. Entonces, ese creo que es el primer hito histórico, a mi juicio, de gran relevancia con la selección de Venezuela, y eso dio paso a lo siguiente, a el evento del Campeonato FIBA Américas del año 92, el preolímpico del año 1992, que fue excelente, excelente, y es bueno, lo que se dice en Venezuela, los héroes de Portland. Y ese campeonato se realizó, lógicamente, como ya lo mencionaba, en la ciudad de Portland, en Estados Unidos. Allí teníamos a los participantes: Argentina, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Panamá, Brasil, México, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Eran los 10 equipos participantes que estaban divididos en la siguiente forma, en dos grupos, en el grupo A y en el grupo B, como mencionaba. Venezuela estaba en el grupo B, con Brasil, Puerto Rico, México y Uruguay. Clasificamos de terceros en ese grupo. Ya en lo que es la fase final, vemos acá cómo fuimos avanzando, vencimos a Uruguay en este juego, perdimos frente a Brasil, luego más adelante contra Puerto Rico perdemos también, y también, bueno, perdón, esto era en la fase previa, perdón, corrijo, esta parte la editamos. Bueno, aquí estamos viendo, ya, un segundito, ¿qué quieres? No, espérate un segundo, ¿vale? Perdón. Bueno, entonces aquí vemos más adelante la fase final, ya luego de salir de ese grupo B, y bueno, aquí vemos a la selección de Venezuela. Canadá-Venezuela, le ganamos a Canadá 76-72, un partido cerrado contra Canadá, que es un país muy basquetero, que tiene una gran tradición en baloncesto por su cercanía con Estados Unidos. Ya luego nos vamos Brasil-Venezuela, le ganamos a Brasil 100-91, con esa gran generación, como tú decías, en esa época de Iván Olivares, de muchísimos grandes jugadores que conformaron ese equipo, y nos vamos a la final contra Estados Unidos, que bueno, tenía a la selección, bueno, más histórica, diría yo, el famoso Dream Team, el equipo soñado, donde primera y única vez que la NBA y el ente encargado en Estados Unidos de las selecciones nacionales en el área de baloncesto seleccionaron a los mejores jugadores, y fue en esa final 127-80 que perdemos con Estados Unidos. De esta manera quedó el cuadro: Estados Unidos, Venezuela, Brasil y Puerto Rico para clasificar a los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992. Cuéntame tus impresiones acerca de este evento, que sé que lo debes tener fresco en tu memoria. Sí, claro, yo lo recuerdo exactamente, eso fue en el año 92, pero irme un poquito más atrás, en el Campeonato Suramericano de Baloncesto. Mira, Brasil era el favorito. Brasil jugaba esa estrella que se llama Oscar Smith, uno de los mejores basquetbolistas, bueno, del mundo. Y mira, y Argentina jugó con un trabuco. Brasil jugó con sus mejores jugadores. No es como pasa ahora en los torneos, bueno, de hace unos años para acá, que por lo menos Argentina ya no lleva ya esas figuras a jugar las clasificaciones, muchos juegan en la NBA, vemos el caso de Brasil también. En esa época jugaban los mejores jugadores de esa selección y Venezuela les ganó. Yo recuerdo, mira, siempre veo los videos de esa final contra Brasil, ese juego fue luchado, ese juego fue, mira, y claro, Julio Toro, que era director técnico de la selección de baloncesto de Venezuela, él aplicó una táctica que le dio resultado: buscar falta, llámese fuera de la pintura, para ganar tiempo,
porque sabía que hombre a hombre, por tamaño, por técnica, Brasil era superior. Y los jugadores jugaron a la perfección, pues ese partido se ganó por un punto. Yo creo que hay prevaleció más fue la táctica y estar ubicado en los movimientos y lanzar cuando se tenía que lanzar. El preolímpico. Hermano, mira, Venezuela fue la única selección de baloncesto que le pudo anotar 80 puntos al Dream Team. Eso está en los libros. Ninguna otra selección, ni siquiera en los Juegos Olímpicos, le pudo anotar 80 puntos a ese trabuco que tenía Estados Unidos, con Michael Jordan, con Charles Barkley, con Pratiegui, con este jugadorazo, John Maggie Stockton, Johnson. estaba John Stockton también en ese equipo del Dream Team. Sí, un trabuco. Y recordemos lo siguiente, hoy en día el baloncesto se juega en 4 cuartos. En esa época era primer tiempo y segundo tiempo. Estados Unidos le pasó por encima a Venezuela en el primer tiempo. En esa final, por allí están los análisis, y Venezuela remontó en el segundo tiempo, que dicen que si les hubiesen jugado como jugaron en el segundo tiempo, el jueguito hubiese terminado un poquito más cerrado. Esa estadística está por allí. Sí, cómo no. Entonces, bueno, se puede hacer mucho relato, pero la selección que le jugó de tú a tú, claro, se jugaron sabiendo las condiciones, sabiendo las diferencias, sabiendo que eran estrellas todos, y Venezuela le jugó, mira, independientemente del resultado, ellos se enfrentaron, pues jugaron con sus posibilidades, con los recursos que tenían, pero eso quedó para la historia, independientemente que no hayan sido campeones, pero quedó para la historia. E Claro. incluso ese torneo, bueno, prácticamente bueno, le compró el contrato a Cal Herrera para que jugara en la NBA por su desempeño. Fue uno de los mejores de torneo también, en rebote. Y entonces, mira, eso cambió el baloncesto. Desafortunadamente, después de bueno, de ese hecho histórico, el baloncesto en Venezuela tuvo un declive en resultados, en participaciones a mundiales de baloncesto. Mayormente se enfocaba más en los clubes, contrataban jugadores extranjeros, mayormente americanos. Entonces la selección fue perdiendo protagonismo y pasaron muchos años para que la selección venezolana de baloncesto volviera otra vez a ser campeón del suramericano. Vemos como en el año 2014 volvimos a ser campeones después de tantos años, del año 91 a 2014, de la mano de Che García, ese director técnico argentino que fue campeón contra Otamundo, recuerdo, exactamente. Y esa camada de jugadores también que, bueno, que fueron formados. Vemos que Sí, ese campeonato, sí, ese, ese campeonato, qué pena que te interrumpa allí, vino como que darle un segundo aire en la historia del baloncesto venezolano. Lo que tú mencionas tienes mucha razón. Oye, como en el año 91, en el año 92, nos colocamos en el top, en la región, y marcando una pauta, eso era para que el baloncesto venezolano hubiese despegado y explotado, en el mejor sentido de la palabra, en poner a valer a la liga, a los jugadores, bueno, en todo ese tema, pero no hubo la inversión, no hubo el acompañamiento, bueno, ya eso es harina de otro costal, ya ese momento pasó, pero la lógica hubiese dicho que el baloncesto hubiese despegado de una manera gigantesca. Tomando lo que tú dices, el Campeonato Sudamericano de Baloncesto del año 2014, que se realizó en el gimnasio Ciudad de la Asunción, en el estado de Nueva Esparta, la bella isla de Margarita, marcó un antes y un después también en lo que veníamos cosechando. Puedes continuar, Félix, lo que venías diciendo, qué pena. bueno, entonces vemos que este campeonato suramericano de baloncesto 2014, que se realizó en la Asunción, Nueva Esparta, fue un torneo, llámese, bueno, muchas selecciones de Brasil, Argentina, no fueron con sus equipos bases, pues, con su selección A, muchos fueron con la selección B o hasta C. Y Venezuela contó con Grandy Vázquez, su tercer NBA, y fue, bueno, fue el más valioso también del torneo. Y Venezuela jugó un torneo, mira, espectacular, de principio a fin. Y de la mano de ese gran entrenador argentino, el Che García, que hizo un papel excepcional, que bueno, yo creo que a ese hombre van a tener que hacer un monumento porque yo siempre mido los trabajos de acuerdo a los recursos que se tienen. No tenía muchos recursos. Si tú te pones a comparar el tamaño en promedio de los jugadores venezolanos de baloncesto, es inferior a los de Argentina, a los de Uruguay, a los de Brasil. Y aún así, con esta deficiencia física,
oye, le ganaron, pues le ganaron con un baloncesto agresivo, un baloncesto, llámese calculador, un baloncesto oportuno. Y creo que esa filosofía de juego fue lo que dio resultado. Si vemos la tabla, bueno, como tú lo estás mostrando allí, ahí se ven los resultados. Y Venezuela, mira, le pasó por encima a todas esas selecciones, indiscutiblemente. Sí, correcto, allí lo estamos viendo. Venezuela estaba en el grupo B con Uruguay, Chile y Perú. Clasifica en el primer lugar de su grupo por parte del grupo A. Lógicamente, los dos caballos fuertes allí, Argentina y Brasil. Ya vemos allí el cuadro final. Y Venezuela se dio a la tarea en esta fase final. Mira, Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil. Allí viene ya luego la parte final, que fue Argentina-Venezuela, y bueno, ganó Venezuela, 74-65, y logrando el primer lugar, Venezuela, Argentina en el segundo, en el tercer lugar la selección de Brasil, y bueno, allí vemos entonces a Greivis Vázquez, que estuvo como segundo mejor líder anotador en puntos, en rebotes de Ecuador Mauricio Quintero, y de asistencias Martín Osimani de la selección de Uruguay. Y bueno, ese paso fue bastante primordial. Incluso aquí arriba veía un dato interesante que venía colocando a Venezuela en la órbita del deporte a nivel mundial, que fue que en ese momento, en el año 2014, Venezuela es el primer país latinoamericano en albergar 3 eventos FIBA consecutivamente. El Preolímpico de Caracas en el año 2012, el Premundial de Caracas en el 2013 y el Campeonato Sudamericano de la Asunción en el año 2014. Entonces, bueno, ya Venezuela se estaba metiendo de una u otra forma en la pelea, por así decirlo, en todo este tema. También está un dato acá del Che García que me parece interesante. Néstor El Che García se convierte en el único director técnico en ganar 2 veces consecutivas el torneo con 2 selecciones distintas. Ganó con Argentina en el 2012 y con Venezuela en el año 2014. Entonces, un dato interesante también para mencionarlo. En ese momento, Venezuela logra su segundo título sudamericano en la especialidad. Y este evento del año 2014 da paso a un evento trascendental también, que vino en el año 2015, que fue el Campeonato FIBA Américas del año 2015, donde Venezuela quedó campeona en este evento que fue, bueno, increíble. Lo recuerdo como si fuese ayer, bueno, fue hace pocos años, hace unos 5 años aproximadamente, y que con esa clasificación fuimos a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el año 2016. De verdad que fue un evento de muchísimo valor, de muchísima competición. Aquí tenemos a los países participantes en la zona norteamericana. Allí tenemos la clasificación de Canadá, Puerto Rico, México, República Dominicana, Panamá, Cuba, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. El formato de competición, como está acá, como fue rankeado en el grupo A y en el grupo B. Venezuela estaba en el grupo B ubicada. Tenemos acá incluso la clasificación. Venezuela, mira, puesto 29 en el ranking mundial de la FIBA. El mejor ranking aquí lo tenía Argentina, que marca acá el tercer lugar. Y bueno, allí arranca. Grupo A, Venezuela, como decíamos, estaba en el grupo B, clasificamos de terceros, en un grupo muy competitivo con Argentina y Canadá. Recordemos el nivel que tiene la selección argentina, que en ese momento se llevaron a los caballos, estaban los caballos, y la selección de Canadá, si mal no recuerdo, tenía 4 o cinco NBA. Todo era NBA, todo, casi todo. Todo, era una Sí, sí. selección de alto calibre. Clasificamos a la segunda ronda, nos metemos, seguimos avanzando y nos metemos en la ronda final, hermano. Y le ganamos a la selección de Canadá, que tenía más de 5 NBA, como te venía mencionando, y ese juego lo recuerdo como si fuese ayer. La gente no lo creía, y Venezuela se metió en la jugada, allí en México, de tú a tú para jugar, y mira, le ganamos a Canadá, Argentina le gana a México, y nos vamos a la final contra Argentina, también, que tenía un equipazo de alto calibre, y Venezuela se consagra campeón ganando 76-71. Y fue un hecho histórico ese evento que fue realizado en México. Mira, aquí está, clasificamos a Río 2016, Venezuela y Argentina,
clasificados al preolímpico FIBA del 2016, Canadá, México y Puerto Rico. Aquí estamos en el primer lugar, los números que manejamos, los líderes en puntos, Luis Escola, un jugadorazo Wow. de la selección argentina, Barea, que es un fenómeno también de Puerto NBA Rico, también. NBA, Ayun Ayun, también. Ayun, Barea también líder en asistencia, en robos. Uy, Puerto Rico siempre ha tenido muy buenos jugadores. Tenemos acá a Gregory Vargas, que es un jugador, mira, un fenómeno, un extraterrestre, le suelo decir yo a este tipo de jugadores porque no tienen a veces las características físicas, por lo menos en este deporte que requiere mucha altura y mira, un jugador de apenas 1,83 m de estatura y es un base de primer nivel, tremendo jugador. En tapones, Leonardo Pomare estuvo allí por la selección de Panamá y bueno, aquí tenemos los líderes individuales en un partido, el resto también acá por partido, las asistencias. Y bueno, la selección de Venezuela se metió allí, hermano, allí de tú a tú. Bueno, aquí tenemos la plantilla del equipo. Néstor La Bestia Colmenares, John Cox, Ese. el nacionalizado No, él venezolano. nació en Venezuela. Él nació en Venezuela. Ah, sí, correcto, correcto Sí, que sí. Aquí tenemos a John Cox, David Cubillán, César García, Windy Graterol, Heisler, el Sastre Guillén, como le dicen, Dwight wow. Lewis, Jugadorazo. jugadorazo, Miguel Marriaga, Miguel Ruiz, Gregory Vargas, Javier Vargas, José Vargas y el entrenador, el Che García, excelente estratega. Bueno, te quería comentar, para mí, en lo personal, el mejor jugador de la selección de baloncesto de ese torneo fue Colmenares, hermano. Mira, Colmenares fue, claro, muchas personas dirán, no, que Guille, que el super ratón, pero el trabajo que hizo la bestia Colmenares fue un trabajo de hormiguita. Fue un trabajo, mira, que en la pintura cuando se tenía que fajarse, se fajaba con esos monstruos de casi 2 metros y pico. Porque si vemos, mira, ver el caso de la Argentina, Calpaso, Escola, Aquí están, si quieres Nocioni, vamos a sí, verlos, veámoslos acá, mira, y Nicolás claro, Bucino, Facundo Campazo, jugadorazo, Gabriel bueno, Deco, Marcos Delía, Taya Begaliasi, Patricio mira, casi Garino, NBA casi todo, o si no la, juegan en Europa. la Provítola, que es un fenómeno jugando, Oye, Leonardo eso, Mainoldi, Andrés Nocioni, Nicolás Ricciotti, Cruz Salem Escola, Zafar, Luis Escola, Sergio Santos Hernández, el entrenador, un equipazo. un equipazo. Y claro, y yo quiero resaltar también el trabajo que hizo Néstor Colmenares, que era marcar esas bestias de casi 2 metros y pico. Entonces, claro, y fue un trabajo en conjunto. No vamos a solamente darle protagonismo a un solo jugador, Claro, porque en Néstor Che García, él planificó un equipo, una selección, que jugara trabajo de hormiguita, que no fuera un solo jugador que sobresaliera en puntos, sino que fueran todos. Y eso dio resultado, porque ese lema que tenían ellos, que juntos somos más, dio resultado. sí, claro que sí. Eso fue un himno en ese momento. Mira el quinteto ideal como quedó en ese evento. Como base, el ideal Heisler Guillén, el sastre. Como escolta, Andrew Wiggins, de la selección de Canadá. A la pivot, NBA. Andrés Nocioni. A la pivot, Luis Escola, que a la postre fue el MVP, el jugador más valioso del torneo. Y como pivot, Gustavo Ayón, que fue el jugador mexicano que se llevó ese título. Mira, un venezolano quedó allí en el quinteto ideal y eso fue un tema súper interesante. Sí, pero te quiero también resaltar la talla, pues el tamaño de los jugadores. Si tú te pones a comparar la estatura de los jugadores de la selección de Argentina, de Canadá, de Puerto Rico, hasta de México, es superior a la de Venezuela. Entonces yo quiero resaltar también es el trabajo colectivo que tuvo la selección, que no solamente sobresalió un solo jugador, sobresalieron todos, contra todo pronóstico, contra bueno, todas esas apuestas, las quinielas, fue una selección que se fajó y se ganó su medalla de oro y clasificó a los Juegos Olímpicos cuando nadie apostaba por esa selección. Y ve cómo, bueno, y ve el resultado. Canadá, bueno, que es una selección prácticamente, bueno, NBA casi todo, perdieron por un punto, pero perdieron.
Correcto, sí, totalmente. Una selección que muy pocos daban crédito del trabajo que fuesen a hacer. Una selección que internamente con la Federación Venezolana de Baloncesto ha tenido muchísimos problemas. Hay jugadores que se han alejado de la selección por problemas con la junta directiva de la federación, por diferencias en el manejo. Y bueno, este evento da paso luego al Campeonato Sudamericano del año 2016, que se realizó en la ciudad de Caracas y se hizo una adaptación del Poliedro de Caracas para albergar ese importante evento donde Venezuela afortunadamente salió campeona también. Entonces, bueno, 2014, 2015, 2016 hubo un buen despliegue, un buen desarrollo de la selección de baloncesto de Venezuela. Acá igualmente el sistema de la fase de grupos era grupo A y grupo B. Teníamos en el grupo A Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay. Grupo B, Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, Chile. Entonces acá fue el avance del grupo A. Venezuela lideró el grupo A. En el grupo B lo lideró Argentina y Uruguay. Entonces allí vemos cómo fue avanzando la clasificación. Venezuela luego en la fase final vence a Uruguay 74-62. Argentina cae frente a la selección de Brasil, gana Brasil 88-82 y bueno, se da acá la final Venezuela-Brasil y bueno, fue un partido cerrado porque habitualmente un juego de baloncesto siempre termina con números superiores sobre los 80, 90 puntos y fue un juego que terminó 64-58, un juego bastante cerrado y Venezuela campeón invicto, Venezuela su tercer título sudamericano en la historia. Aquí tenemos el cuadro final, Venezuela, Brasil, Uruguay, y fue un evento bastante interesante. Allí vemos entonces la clasificatoria que daba para la eliminatoria FIBA, importantísimo. Y el próximo evento se hizo en Osorno, en la ciudad de perdón, en el país de Chile, en el año 2018. Entonces, bueno, interesantísimo el desarrollo deportivo que tuvo Venezuela en esos años, en el 2014, en el 2015 y en el 2016. ¿Quieres hacer algún comentario acerca de este evento? Bueno, mi comentario es el siguiente, que hay que darle continuidad, hay que darle también inversión a lo que es la disciplina de baloncesto en el país. Bueno, a nivel general de todos los deportes, pero viendo que la selección de baloncesto de Venezuela tuvo tantos resultados positivos, de la mano del Che García, de la mano de, bueno, de la federación, creo que esa federación ya, el presidente de esa federación en esa época ya no es ahora, creo que ahora es bueno, que fue entrenador de Panteras de Miranda, no recuerdo exactamente el nombre, que él ganó creo que el año pasado la federación, él es el presidente de la Federación de Baloncesto de Venezuela, no, el nombre, oye, no lo tengo ahora en mente, pero yo lo que digo es que todos estos resultados positivos, todas estas hazañas que se realizaron, hay que darle continuidad. ¿Cómo se le da continuidad? Mira, inversión, que la dirigencia haga su trabajo, que el Estado también, el gobierno, la empresa privada, también aporten en lo que es el desarrollo y lo que es el mantenimiento deportivo, que esos atletas, los que, bueno, los que están de salida, tengan un retiro digno y también los que vienen, esos muchachos que vienen, bueno, que vienen en progreso, también le den el apoyo, le den la logística para que puedan desarrollar su juego. Y creo que, bueno, viendo la diferencia física, sí se puede. Yo digo, mira, más allá del físico, de los grandes nombres, yo creo que la parte psicológica es lo que controla todo, porque si nosotros nos podemos a comparar en nómina, en estatura, en historia, nosotros no, mira, si nosotros nos quedamos por eso no hubiéramos ganado nada. Y entonces hay que romper esos paradigmas, si se puede, con trabajo, con disciplina, con planificación, sí se pueden lograr los objetivos. Eso es unos resultados, pues. El campeonato de 91, Brasil era el favorito, ganamos nosotros. El suramericano 2014, Argentina era favorita, ganamos nosotros. El preolímpico que se realizó en México en el 2015, Canadá era la favorita o Argentina, ganamos nosotros. Y entonces es el ejemplo de que sí se puede, con trabajo y con planificación. Sí, correcto, coincido contigo totalmente. Hay que darle continuidad, planificación, inversión y bueno, creo que tenemos el talento, algunos resultados que nos respaldan históricamente y creo que es la mejor prueba de que sí se puede, de que juntos somos más, como
se dijo en el año 2015 y no, totalmente de acuerdo. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Que sigan saliendo más Cal Herrera, más Oscar Torres, más David Vázquez. Veamos acá rápidamente, ya buscando el cierre acá de nuestra conversación. Allí tenemos a Cal Herrera, que fue el primer venezolano en la NBA, 2 veces campeón con los Houston Rockets. Un fenómeno, excelente jugador, como te decía anteriormente. Primero tuvo la oportunidad de jugar en el Real Madrid baloncesto en el año 90 al 91. Incluso hay un video por allí en una gira que hizo Jordan a nivel mundial y jugó Jordan haciendo una visita al Real Madrid. Primer tiempo jugó con un equipo y en el segundo tiempo jugó con otro y tuvo la oportunidad de encontrarse allí con Cal Herrera en ese momento. Y bueno, ahí tenemos a Cal Herrera, que tuvo, mira, esta trayectoria tan interesante. Real Madrid, Houston Rockets, San Antonio Spurs, los Grizzlies de Vancouver, los Denver Nuggets, luego jugó en Venezuela en el Portuguesa, Trotamundos de Carabobo, Delfines de Miranda, Cocodrilos de Caracas, Trotamundos